Mari Compuche, Compu Lamuen, Compu Wenui, le damos la bienvenida a Muley Zungu, el informativo de Walking Toon TV, la edición que corresponde a las 19 horas de este día, lunes 4 de abril. Comenzamos la semana con mucha información, muchas novedades, pero antes vamos a hacer un repaso por las efemérides de la agencia Telam con la historia al día que corresponden a este día 4 de abril. Feley Compuche, ahora vamos a pasar a la primera información del día de hoy. En la mañana del lunes se realizó la asamblea del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales en el Centro Cívico, en donde el Ejecutivo Municipal ofreció 12.000 pesos de forma escalonada. La Asamblea de Trabajadores votó el rechazo de manera unánime. El gremio municipal anunció retenciones de servicio en las áreas municipales. En principio será durante 2 horas a la espera de una respuesta favorable de parte del gobierno del intendente Gustavo Genuso. Desde el SOYEM están solicitando un aumento del 46% y el pase a planta permanente de los trabajadores precarizados. Vamos a pasar a dar lectura de la contrapropuesta que hizo el Ejecutivo. Compañeros, recuerden que la primera propuesta fue una propuesta de 6.000 pesos. La contrapropuesta del Ejecutivo ahora consta de una suma de 12.000 pesos. De 12.000 pesos a ser incorporados al básico en su totalidad con el siguiente esquema. Una incorporación de 3.000 pesos con los haberes del mes de mayo. 3.000 pesos con los haberes del mes de junio. 3.000 pesos con los haberes del mes de julio y culminando con toda la suma en el mes de agosto. Bueno, por la propuesta que dio el Ejecutivo, primero por la positiva, por la negativa. Bueno, unánime rechazada la propuesta.
Bueno, y dejar claro que la asamblea anterior, habíamos dicho la propuesta que se llevaba al Ejecutivo era de un 46%, ¿sí? Y con el pase a planta de todos los compañeros. Creo que debemos seguir con eso. Como habíamos dicho, nosotros hoy nos íbamos a movilizar desde las puertas del sindicato SOYEM por el tema de paritarias. Estamos reclamando el 46%, hoy la asamblea lo ha rectificado, y además el pase a planta. Para nosotros es muy importante el pase a planta. Ya estamos culminando con todo lo que es el estudio de lo que es el escalafón municipal, así que estamos exigiendo un inmediato pase a planta, que se adelanten todos los procedimientos administrativos que haya que adelantar para garantizar lo que es la estabilidad de los trabajadores municipales. La resolución está trabajada de una manera tal que la mayor parte de los trabajadores, porque es verdad, la mayor parte de los trabajadores hoy cumplen con los requisitos para lo que es la modalidad de concurso para pase a planta. Nosotros tenemos que avisar a la delegación de trabajo con 48 horas de anticipación. Calculamos que el día miércoles ya vamos a estar empezando con una retención progresiva de servicios, ¿sí? Porque no va a ser total, no va a ser todo el día. Vamos a empezar con 2 horas hasta poder recibir la respuesta por parte del Ejecutivo, ¿no es cierto? Los canales de diálogo están abiertos, como siempre lo hemos dicho, somos un sindicato dialoguista. La semana pasada me he acercado a hablar con el intendente, volviendo a traer todas las demandas de los trabajadores y comunicándole que el día de hoy hacíamos una movilización y una asamblea en el centro cívico. Lo que nos dicen es que no pueden comprometerse a pagar cosas que después no van a cumplir, pero la realidad es que nosotros tenemos todos los números internos de la municipalidad. Sabemos bien cuánto se ha recaudado en la temporada, también sabemos que todas las contrataciones directas que se han hecho, incluso los ingresos del personal político, que para la asamblea es muy cuestionada, porque incluso entran funcionarios políticos y entran a hacer la misma función que un trabajador de planta. Esa cuestión nosotros aún no la podemos entender. Nosotros estamos trabajando todo lo que tiene que ver con los reclamos laborales de las áreas de trabajo, todo lo que tiene que ver con vertedero municipal, las delegaciones, el corralón. Tenemos muchas deficiencias en cuanto a lo que son los insumos, también con el tema de la ropa. Hay algunos lugares donde aún no tienen un baño como la gente, falta de agua potable, falta de gamelas, y ya tenemos el invierno próximo a comenzar en San Carlos de Bariloche, y nosotros queremos las condiciones que se merecen los trabajadores. Compu Lamuén, ahora vamos a pasar una información del mundo mapuche. El pasado viernes, la LOF Antual Albornoz de la comunidad mapuche Carilafquen sufrió un intento de desalojo encabezado por el fiscal en jefe Martín Lozada y por parte de la policía. La coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro planteó que no se contempló un recurso de queja en el Superior Tribunal de Justicia sobre derechos indígenas. El desalojo en la comunidad Carilafquen, Lof Antual Albornoz, cercana a Jacobasi, se suspendió de parte porque no estaban dadas las condiciones de seguridad y salud. El huerquén Orlando Carriqueo señaló que esperan esta semana la conformación de una mesa de diálogo. Mari, bueno, este es un juicio que se inicia por usurpación el año pasado. Ahí la LOF es Antual Albornoz, es parte de la comunidad Carilafquen, que tiene una denuncia en la Comisión Investigadora de Tierra, la familia Antual Albornoz, la LOF, del año 2014, y además tiene un juicio colectivo contra la provincia de Río Negro, la LOF Carilafquen, por las tierras que ocupan. En el marco de eso se ha dictado y se ha confirmado una orden de desalojo que estaba vigente desde noviembre y que se intentó llevar a cabo el viernes pasado. El defensor oficial se enteró por un mensaje de WhatsApp, no hubo formalidad en eso y se intentó llevar adelante. No se terminó, no se concluyó, con lo cual no quedó hecho el desalojo.
si bien María Antoal salió del lugar en la idea de tener una conversación de la cual yo fui testigo y fui parte de esa conversación con el fiscal Lozada, después de esa conversación ya no pudo volver al territorio. Entonces lo que resultó que iba a ser una conversa resultó ser casi la salida de ella. Sin embargo, Natividad se quedó en el territorio porque bueno, así lo planteamos y bueno, está hoy todavía, si bien está rodeada por policía. Estamos ahora sobre el mediodía, vamos a tener una reunión entre el defensor oficial y el fiscal Lozada para ver cómo continuamos con esta situación. Entendemos que hay una apelación que está sin resolver y que en tanto eso y teniendo en cuenta el derecho indígena no se debiera llevar adelante ese desalojo. Hay un recurso de queja básicamente porque no se respetó el derecho indígena. Cada vez que el defensor presentó la apelación a las medidas del desalojo, presentó agravios, que son elementos de defensa que plantea en favor de la comunidad. Con respecto a eso, ninguno de los jueces fundamentó o contestó esos agravios, con lo cual hay una falta con respecto a esa contestación y por eso es que la defensa dice que no se ha respetado el derecho indígena, el entender el uso comunitario que hace del territorio la LOF Antoal Albornoz, y que tampoco ha habido una investigación con respecto a cómo se obtuvieron esos títulos, en qué año se obtuvieron, en un momento que estaba funcionando en la Dirección de Tierra como una asociación ilícita que vendió varias tierras a precio irrisorio y que fueron condenados por la justicia, por eso también hay que decirlo. Entonces, en esa época y en la causa figura una escritura en favor de una persona que no tenía en su momento la calidad de fiscalero, ¿no? Ninguna de las dos personas que vienen reclamando tenían la posibilidad de ser fiscalero y acceder a esa tierra, ¿no? Que tenga la escritura en su momento con la firma de Sáiz da cuenta de una irregularidad. No es común que un gobernador haga entrega de un título o firme una escritura, ¿no? Una cesión de tierra en favor de una persona que ya no tenía derecho en ese tiempo a ser fiscalero. Cambiamos de información. El pasado jueves el Consejo Municipal aprobó diversas iniciativas. Entre las destacadas se encuentra la asignación de nombre de Héctor Barría a la calle de acceso al predio del Club Alas Argentinas. La normativa busca homenajear a Héctor Barría y lograr que la institución pueda acceder a los servicios públicos y otros trámites. El Cuerpo Deliberativo también aprobó por unanimidad el proyecto que asigna el nombre de Plaza San Francisco II y III a un espacio verde. El objetivo es resguardar este lugar para el esparcimiento y recreación de todos los vecinos. Sí, más que contento, tuvimos proyectos muy interesantes en nuestra sesión, algunos de ellos de mi autoría, como es el de la calle Héctor Barriga. Básicamente contarles a los vecinos de que fue, como todos saben, las calles que hoy no tienen nombre, en general para poseer su nombre tienen que pasar por el Consejo Deliberante, tener una ordenanza. En este caso nos convoca la gente del Club Alas Argentinas porque la primera, para qué necesitaban principalmente el nombre, hasta ese momento no lo habían necesitado, era para la conexión de gas. Cuando hicimos toda la consulta pertinente, es una calle que pertenecía al ejido municipal y que no contaba con nombre provisorio ni siquiera. Así que ahí la comisión directiva consideró este hermoso reconocimiento a Héctor, que es un dirigente de alta trayectoria
trayectoria de Alas Argentinas, pero no solo de Alas, sino también de nuestro fútbol local, bueno, sus hijos y demás, así que la realidad que más allá del proyecto, que básicamente es la formalidad de ponerle el nombre a una calle, en este caso también es el reconocimiento, ¿no? El reconocimiento al trabajo constante que ha hecho Héctor en el club y en toda la familia deportiva de nuestra ciudad, así que más que contentos con esa sanción. Y luego tuvimos también otro proyecto también de mi autoría que tiene que ver con el espacio verde del barrio San Francisco II y III, barrio que venía hace muchísimo tiempo solicitando la reserva y el cuidado del último espacio verde que le quedaba hoy en la zona. Es un espacio que durante estos años ha sido afectado para la construcción de la escuela, la comisaría, el jardín, y cada vez los vecinos han visto que se había ido achicando ese espacio verde, que también es muy importante lo recreativo para la construcción de comunidad. Su presidenta de barrio, Eliana, nos vino con la propuesta, no cerrando la posibilidad de que mañana se pueda sentar a otra cosa, pero sí que se preserve como espacio verde, en función de que nuestros jóvenes y los jóvenes de toda la zona de ese barrio puedan disfrutar de un espacio verde, que hoy tienen una canchita y otros aspectos, pero principalmente poder sentarle el nombre para todos los vecinos del barrio San Francisco ha sido muy importante, así que vivimos un momento también muy, muy grato con los vecinos que se acercaron a la sanción de la ordenanza. Como ustedes saben, una vez constituido el nombre de la plaza y como espacio verde propiamente, para desafectarlo de ese dominio, que es un dominio general de todos nuestros vecinos, hay que hacer obviamente un registro de observaciones. Hay una serie de procedimientos que le da una garantía de resguardo, y que en el caso de que se necesitara algo para el equipamiento urbano, que muchas veces este tipo de instituciones como las escuelas, la policía, van a ser consultados propiamente mediante este registro, y eso me parece que es lo que le otorga tranquilidad, y la realidad que la felicidad que vivimos en la sala el jueves realmente fue muy lindo, tanto de la familia de Héctor, que vino a acercarse a la sanción de la ordenanza, como la gente del Club Alas Argentinas, como los vecinos también del barrio San Francisco, así que realmente han sido dos ordenanzas que a veces uno las mira y hasta que no entiende el trasfondo de las mismas, no ve la importancia que significa para los grupos sociales en nuestra comunidad determinadas sanciones, ¿no? Así que más que contentos. Es la última calle antes de salir de nuestro ejido municipal, que es la que está el acceso al Club Alas Argentinas. Es justo la calle del lado izquierdo, el acceso, y luego después de eso ya tenemos el puente Adinahuapi. Así que es una de las últimas que hasta el jueves no contaba con nombre, y a partir de este jueves ya sancionada la ordenanza, se llama Héctor Barriga, así que el ingreso. Seguramente estaremos haciendo algún muestra del cartel cuando se ponga, además porque había muchísima emoción de toda la familia futbolera de nuestra ciudad, ¿no? Muy bien. Ahí pasaban las palabras de Natalia Almonacid, la presidenta del Consejo Deliberante. UNTER rechazó la propuesta salarial y comienza un paro por 48 horas en Río Negro con movilización a Viedma. La medida se cumplirá los días martes y miércoles de la próxima semana, y la concentración se realizará en la capital provincial. Con la presencia de todas las seccionales se desarrolló en Conesa el 350 Congreso Extraordinario de la UNTER. Se llevó a cabo un análisis y debate de la propuesta salarial estipulada en el acta paritaria del 25 de marzo del corriente año, y se resolvió rechazar la propuesta salarial, convocando a realizar un paro de 48 horas los días 5 y 6 de abril con movilización a la ciudad de Viedma. Durante el extenso encuentro se realizó un análisis y posterior debate de las situaciones nacionales y provinciales del inicio del periodo lectivo 2022, la recuperación de los días de paro y en especial el tratamiento del acta firmada el pasado 25 de marzo pasado en el marco del encuentro paritario en la sede del Ministerio de Trabajo de la provincia, donde Educación formalizó la propuesta después de una extensa discusión. Cambiamos la información. El 1 de septiembre de 1995, cuando todavía caminaban impunes por las calles los represores de la última dictadura cívico-militar en Argentina, Alfredo Chávez, detenido en los años 70, encerrado
y torturado en el centro clandestino El Vesubio, se cruzó en Bariloche con el genocida Alfredo Astiz y le propinó un golpe de puño. Por este hecho histórico de la ciudad, en el kilómetro 1 del monolito, había una piedra que recordaba la piña de Chávez a Astiz. Este fin de semana se conoció que por las obras de la avenida Bustillo, esta piedra, considerada como el único símbolo del episodio, había sido removida sin previo aviso. Por esta razón, este martes, después del mediodía, realizarán un festival musical de protesta. Bueno, nos enteramos con mucha tristeza y desagrado que durante el fin de semana, por la obra que están haciendo ahí en la altura del monolito del kilómetro 1 de la avenida Bustillo, removieron la piedra que quedaba como testigo y como testimonio de aquel episodio que protagonicé con el criminal Alfredo Astiz en 1995. Bueno, es lamentable, digamos, que no se tome ningún recaudo para conservar lo que son los hitos de la memoria popular, la memoria ciudadana, lo que es parte de nuestra historia como país y como barilochenses. En aquellas épocas había un refugio de colectivos que después del episodio de lo de la pelea con este criminal, se había intervenido ese refugio, se habían hecho pintadas, murales que quedaban muy lindos y era una referencia para distintos actos en referencia a los derechos humanos que se sucedían durante todos los años. Bueno, esa casilla fue demolida en su momento, pero había quedado esa piedra como una insignia, digamos, que por suerte la podíamos pintar cada 24 de marzo con los pañuelos de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo y poner el recordatorio de memoria y dignidad como se le llamaba a ese refugio, el refugio de la dignidad, donde, bueno, me tocó a mí como ciudadano común, representar la voluntad de tantos miles, cientos de miles de personas que no podían tolerar que los criminales sigan caminando libremente en la calle, como sucedía en aquella época, en épocas de las presidencias de Menem, año 95, donde habían progresado los indultos, las leyes de obediencia debida y de punto final, las que fueron después anuladas en los gobiernos de Néstor Kirchner. Así que bueno, esto es una situación lamentable porque se vuelve a perder un lugar de memoria, un lugar que cada año, cada 24 de marzo se podía recordar para mantener fundamentalmente la consigna del nunca más que ya proclamó nuestro pueblo para el resto de la historia, ¿no? Estuvo el 24 de marzo, la pudimos pintar antes de venir a la Plaza de los Pañuelos, a repintar los pañuelos de acá. Fuimos con un grupo de compañeras y compañeros a repintar la piedra allá, pero el fin de semana pasado fue removida por el tema de la obra, supongo. Pasamos a una información en el ámbito nacional. El presidente Alberto Fernández y su par chileno Gabriel Boric coincidieron este lunes en la importancia de ahondar en la relación bilateral entre Argentina y Chile, a la vez que profundizar los esfuerzos conjuntos para garantizar la unidad de América Latina y luchar contra la desigualdad a nivel regional. El mandatario chileno destacó que existe una complicidad con el presidente argentino y que comparten una visión del mundo que va a permitir mejorar la integración en materia económica entre ambas naciones. En este sentido, destacó que la intención de su gobierno es profundizar la relación con el pueblo hermano de la Argentina al firmar una serie de convenios con el mandatario Alberto Fernández en la Casa Rosada. Venimos en una visita de Estado con ministros de cartera para poder profundizar la relación con nuestro pueblo hermano de Argentina, también con el Poder Judicial, representado por el presidente de la Corte Suprema,
por los presidentes de ambas cámaras, el Senado y la Cámara de Diputados, y además con parlamentarios tanto de gobierno como de oposición, porque en materia de Estado las políticas tienen que trascender a los gobernantes de turno y la hermandad entre los pueblos de Chile y Argentina tiene que ir mucho más allá de las preferencias que tenga uno u otro presidente. Además, venimos con una comitiva de empresarios de las más diversas índoles que van a estar trabajando en un foro empresarial en conjunto con sus pares argentinos para poder profundizar el intercambio comercial con vuestro país, en donde no me cabe ninguna duda que hay tremendas oportunidades para seguir invirtiendo, para seguir desarrollándose en temas económicos, y no solamente en económicos, también lo he dicho anteriormente, venimos con una delegación cultural importante, que vamos a tener una actividad hoy día, entiendo que en el Centro Cultural Néstor Kirchner, en donde vamos a seguir desarrollando y sembrando la gran vocación de cooperación cultural que existe entre nuestros dos pueblos y de los cuales ambos tenemos mucho que beber. He querido que esta sea mi primera visita de Estado por muchas razones, no solamente porque Alberto fue quien me invitó y lo que agradezco profundamente, sino porque es una tradición de larga data que los presidentes o presidentas chilenos, el primer lugar que visitan es Argentina. Tenemos una enorme frontera compartida, pero además por temas de trayectoria personal siento, como lo he dicho en medios de comunicación, una profunda hermandad con el pueblo argentino. Me crié en la Patagonia y en la Patagonia no hay frontera. Y me parece tremendamente importante que ese espíritu de cooperación podamos replicarlo a lo largo y ancho de todo nuestro territorio. Además, porque me interesa decir de manera muy clara y fuerte que Chile parte desde América Latina y que si bien durante mucho tiempo estuvimos mirando en otras direcciones, ya sea hacia el norte o hacia el Pacífico, con relaciones que nos interesa mantener y profundizar, nuestra base es América Latina. Chile es un pueblo latinoamericano y desde ahí vamos a construir comunidad, vamos a construir región, cooperación y internacionalismo. Hemos tenido hoy día una mañana de reuniones que van a seguir sucediéndose en los niveles que le he señalado y creo que la diversidad de quienes nos acompañan hoy día en nuestra comitiva es una muestra de que nuestro país es capaz de sobreponer legítimas diferencias cuando hay intereses comunes compartidos. Y eso creo que es tremendamente importante y es algo que tenemos que profundizar, porque muchas veces las diferencias nos hacen pensar de que estamos frente a un abismo. Y yo creo que cuando logramos encontrar cosas en común tenemos que centrarnos en ellas más que las cosas que nos separan. Y en este sentido Latinoamérica tiene que recuperar una voz unida, una voz de cooperación, una voz que sea conjunta en el escenario global. Tenemos escenarios que son, o desafíos que son profundamente compartidos. Si es que seguimos por separado, nos vamos a hundir por separado, pero nos podemos salvar si estamos juntos. La crisis climática es algo que no tiene nada que ver con las fronteras de los Estados-nación. Las crisis migratorias, los fenómenos migratorios que asolan el mundo hoy día y también nuestro continente es algo en lo que podemos trabajar en conjunto. Los desafíos energéticos que hemos conversado con el presidente Fernández también son temas en donde podemos colaborar mucho más de lo que lo hacemos hoy día. Por cierto, el enfrentar la pandemia, que sabemos no reconoce fronteras, es algo que si no hacemos en conjunto, al final los esfuerzos individuales o aislados de cada país van a ser futiles. Todos estos aspectos los podrán ver refrendados en la declaración conjunta de esta visita, además, por cierto, de recalcar cómo ha sido la tradición del pueblo chileno desde el regreso a la democracia, desde el presidente Patricio Aylwin hasta incluso el presidente Piñera, pasando por el presidente Frey, el presidente Lagos, la presidenta Bachelet, del respaldo al reclamo justo, legítimo, digno del pueblo argentino y del Estado argentino sobre las Malvinas. Antes de contestar las preguntas de la prensa, quiero reiterar mi compromiso como presidente de Chile, también el de nuestro gobierno y la hermandad de nuestros pueblos, para que con unión y trabajo podamos lograr una mejor calidad de vida para quienes representamos. Yo soy el presidente de todos los chilenos y chilenas, independiente del color político que tengan, y no me cabe ninguna duda de que en nuestro país van a agradecer y van a beneficiarse también de mientras mejor relaciones tengamos con nuestra hermana República Argentina. Así que, presidente Alberto Fernández, aquí tiene un aliado, un cómplice en esta batalla contra la desigualdad, en esta batalla por un mundo más justo, más digno para todos y todas. Así que nos seguiremos encontrando. Un gustazo.
Momento de irnos a una breve pausa, no se vaya que ya regresamos con más Muley Zungu. Inicio de espacio publicitario. Umaje Censo 2022, umaje ara yayoporocoabo, yayocoabo ñanderogare, ñanderogaguare, yayapobaja yayaposevare, yayocoajanwa, moopa ñande ara ipy hayaikove, yarekova hayaikotevevare, yaikoajanwa mba'éichapa jajokupyty, yajoikoajanwa ko'árupi, amórupi, kuñáha kuimba'érupi, oreikoajanwa nde jajoikoapajanwa, og̃uahẽ papa mokõisu mokõipa kõi jaikoajanwa mboýpa ñeme mba'éichapa ñande ãngapývo ñandive ha mba'éichapa jaiko jepapa 2022. En mi casa somos como 40 millones de personas. En algunos rincones hace mucho frío y en otros mucho calor. En mi casa hay montañas, lagos inmensos. En mi casa hay maestras, médicas y también hay algunos que están esperando que se les dé. Y aunque somos diferentes, nos entendemos y nos aceptamos. Mi casa es grande porque mi casa es mi país. Reconocernos. Llega el Censo 2022 para saber cuántos somos y cómo vivimos. Censo 2022. Fin de espacio publicitario. Continuamos en el segundo bloque de Muley Zungu con más información. Un grupo de vecinos conformó una asamblea popular para llevar adelante una serie de medidas y acciones para la apertura de la frontera, teniendo en cuenta que en las últimas horas se dio a conocer que el gobierno argentino flexibilizará las medidas para el ingreso. A partir de diferentes situaciones que se viven a nivel familiar y económico, es que surge la idea de empezar a trabajar en pos de la apertura inmediata de fronteras. El problema está siendo por el lado chileno, que no está abriendo la frontera. El lado argentino, ahora las últimas noticias dicen que bueno, van a mejorar ese sistema, van a sacar algunas cosas que estaban pidiendo, pero bueno, del lado chileno no está sucediendo lo mismo. Esto nosotros lo empezamos a ver hace rato, pero bueno, en la última semana se estuvo juntando firmas en el círculo chileno para hacer una petición al gobierno a la apertura de la frontera. Tuvimos la oportunidad de hablar con mucha gente grande también, ancianos, que bueno, nos mostraban su problemática. Por eso fue que tuvimos que hacer estos videos para poderlos mostrar, ¿no? Y que la gente dimensione el problema que estamos viviendo hoy. También mucha gente de gremios locales y también de juntas vecinales fueron a firmar. Bueno, ahora estamos viendo que el gobierno tiene poco tiempo en su mandato, así que bueno, también confiamos en que ellos primen un poquito más la cosa humanitaria. Y bueno, vamos a ver qué va a suceder para el futuro. Por eso es bueno que esta junta de gente que quiere decidir y hacer algo más que solamente sea una firma, porque está bien que los políticos nacionales están llevando estas firmas a quien corresponda, pero no tenemos ninguna seguridad, porque así como se largaron algunas noticias en su momento de que se iban a abrir la frontera, te dan 15 días más y esto que el otro, y terminamos en que el gobierno tira un mes más para corte de la aduana. Incluso hay otra problemática, no se pueden hacer papeles, no se pueden hacer vía web o consultas hacia Chile porque se cayeron las páginas, dicen ellos. Entonces, sumado a esto también, que desde el lado del consulado no hay noticias y tampoco se abren a la comunidad, la gente tiene una incertidumbre grande. Consideramos que hay un abandono del lado de las políticas chilenas y un abandono desde el lado del consulado. O sea,
no se acercan al pueblo que tienen que estar considerando los pedidos, ¿no? Así que es complicado. Hay muchísimos problemas de gente que está con estos problemas, valga la redundancia, de salud, gente muy grande, y hay familias que están desmembradas. También nos contaron unos abuelos que por ir a visitar a un familiar enfermo, la señora está allá en Chile y él está acá, tiene 92 años, tiene diversas enfermedades y no pueden juntarse estas dos personas. O sea, y así tenemos 1000 casos y la otra también, en la parte económica. Hay muchísima gente que está cobrando sueldos en Chile por jubilaciones, por problemas políticos, que bueno, de los exonerados políticos que cobran sueldo y no pueden acceder hace más de 2 años a su remuneración. O sea, y tampoco puede venir ese dinero, que también serviría para esta ciudad, ¿no? Mi nombre es Prosperino Navarro. Hace 2 años que estoy en Bariloche. Vine para el cumpleaños de un hijo. Vine en el colectivo Bus Norte. Está cerrado el paso. Estoy enfermo del corazón en este momento por el asunto de la enfermedad de mi hijo, que es grave, y a consecuencia de eso no he podido viajar tampoco. Pero necesitamos nosotros, y estoy apoyando a Gabriela Mistral para ver si pueden abrir el paso y poder pasar con los colectivos como era antiguamente. He recorrido Argentina muchos años y siempre anduvimos en un colectivo, nunca anduvimos en un taxi, en coche propio. Así que por favor, el presidente que se ponga en onda y abra las fronteras para todos los chilenos que salimos de nuestro país y los argentinos que quieran ir a nuestro país también. Eso sería todo y muchas gracias. Me llamo Adelicia Ortega Soto. Yo vine a hacer la sepultura de mi esposo, me quedé acá. Entonces me quedé con el pasaje cuando me iba a ir. Me iba a ir a Chile. Justo ese día cortaron y no me pude ir. Así que tuve que quedar. ¿Hace 2 años? 2 años, va para 3. Que no puedo ir. ¿Y qué tiene su hermano? Y ahora mi hermano está operado, lo operaron del corazón, le sacaron el corazón, le pusieron 3 arterias de las piernas, acá le sacaron y le pusieron los cuartos oxígenos. Y yo es el apuro también que tengo para ir. Señor presidente, al señor presidente, hágame el favor, que yo quiero ir a ver a mi familia, porque yo también me pusieron un marcapaso porque me hicieron un robo de mi auto. ¿Y se lo tengo? Ahí está mi marcapaso y yo ando muy mal. Muy bien. Muchas gracias por su testimonio. Gracias. Mi nombre es Norma Alicia Hernández. Estuve buscando a mi hermana 40 años. En el 2019 la encontré para irla a ver y vino la pandemia y no la puedo ver. Y tengo 70 años. No sé si voy a tener tiempo para poderla ver después de haberla buscado 40 años. Desde la Subsecretaría de Políticas Sociales del municipio anunciaron que ya iniciaron junto a los presidentes y referentes de las juntas vecinales con las inscripciones para el Plan Calor de Leña 2022. Para esto, cada persona titular de familia debe llevar su fotocopia de DNI y certificación negativa de ANSES hasta la junta vecinal correspondiente. Estiman que para mediados del mes de mayo se iniciarán con la primera ronda de leña. El Plan Calor comprende a unos 40 barrios de la ciudad. Además, confirmaron que ya se realizó la firma de convenios con la Foresto Industrial para la compra de 8.000 metros de leña. Sí, estamos arrancando con la inscripción para el Plan Calor. Estamos entregando las planillas a las juntas vecinales para que puedan hacer la inscripción como todos los años y vamos a estar recibiéndolas hasta el lunes 18 de abril. Lo que estamos solicitando es la fotocopia de documento de la persona titular, la que se anota para inscribir la leña, y la certificación negativa del ANSES, igualmente que se hizo con las garrafas. Bueno, entonces los vecinos, vecinas que
necesiten, quieran o sean beneficiarios del Plan Calor, tienen que acercarse o a los referentes barriales o a las juntas vecinales. Sí, exactamente, así estamos haciendo, igual que hacemos todos los años, y la idea es poder arrancar más o menos entre el 10 de mayo al 15 de mayo, poder estar arrancando con la entrega de la leña. El año pasado tuvimos 4.000 personas beneficiarias, 4.000 familias, ¿no? Este año entendemos que van a ser más porque se estuvo trabajando mucho con conexiones de gas, tanto en los barrios como en las conexiones domiciliarias, así que vamos a estar esperando el listado y las planillas para poder ver cuántas son las familias anotadas y a partir de eso arrancar con el cronograma. De todos modos, sí, lo que tenemos ya estimado es la compra de leña, que van a ser 8.000 metros. Se está firmando el convenio con la Foresta Industrial, como los últimos años, y vamos a hacer la compra por esos 8.000 metros. Son aproximadamente 40 barrios los que están distribuidos y tenemos la idea, como te decía, arrancamos en mayo, hacemos la primer vuelta, le llamamos, que es donde se entrega el primer metro de leña. También ahí lo que necesitamos es saber bien la cantidad de familias, porque hay barrios que se hace la entrega 2 días, hay otros barrios que son mucho más grandes y con mucho más entrega, entonces tiene varios días en la semana. Y bueno, una vez que se termina con la primera vuelta, que todos los barrios, todas las personas han recibido su primer metro, ahí arrancamos con la entrega del segundo metro. Bueno, entonces, por ahora la articulación desde el municipio con juntas vecinales y referentes barriales va bien. Sí, va bien. Hay algunas personas, hicimos la reunión la semana pasada, algunas juntas vecinales y organizaciones no se enteraron y no vinieron a la reunión, pero como también estamos en contacto, nos han llamado por teléfono, tanto a mí como a Ferrari, digamos, todo el equipo de desarrollo social, así que ahí estamos poniéndonos en contacto para hacerles llegar las planillas y que puedan tener las planillas preparadas para el 18 de abril. La verdad es que eso entiendo que la gente lo tiene bastante aceitado, ¿no? Porque ya es un plan que tiene muchos años y siempre es a través de juntas vecinales, referentes barriales, ahí ellos y ellas se encargan de hacer las planillas de inscripción y el 18 sí nos la entregan al municipio. Y en reclamo de varios vecinos de la comunidad por la remoción de la piedra que había quedado como recuerdo del suceso donde Alfredo Chávez le propinó un golpe al genocida Alfredo Astiz, se está llevando adelante la convocatoria para una intervención artística que tendrá lugar este martes a partir de las 14 horas. Se solicita a todos los artistas que quieran participar, que vayan a este lugar y también a toda la comunidad en general. Habrá un micrófono abierto para quien quiera expresarse. Se está corriendo ya una noticia de que va a haber una intervención artística el día de mañana, que va a estar a confirmar el horario, pero con bandas musicales que quieren manifestar su repudio a este hecho y la necesidad de que se vuelva a instalar un lugar de memoria para que nuestro pueblo y nuestros visitantes vean lo que son las reivindicaciones populares que también en Bariloche están. En unos momentos donde la avanzada del fascismo en nuestra región y también en el país es cada vez más notorio, estamos presenciando actos de reivindicaciones de las dictaduras militares en más de una ocasión. Hay gente que envía por WhatsApp videojuegos donde Falcon Verde persiguen a ciudadanos y los asesinan en las calles, donde hay himnos y marchas referentes a los últimos dictadores, vivándolos. Bueno, las presencias que hubo ya desde el año pasado de Patricia Bullrich en nuestra ciudad, promoviendo todo el agite contra las comunidades mapuches, toda la avanzada que hay de estas patotas de fascistas que van a amedrentar a las comunidades mapuche con palos y insultos escondidos dentro de sus camionetas 4x4 y protegidas por las fuerzas de seguridad, llámese gendarmería, prefectura o policía. Así que ante esta avanzada del fascismo, los artistas de Bariloche mañana van a dar
una demostración de dignidad, de valentía y de patriotismo para oponerse a todo ese avance, y van a demostrar que el pueblo sigue vivo en sus reclamos de memoria, verdad y justicia, y por los derechos que todavía nos quedan por conquistar. Alfredo, este festival va a ser, entonces está confirmado para este martes. ¿El horario o en qué momento del día, como para que la gente pueda acercarse también y sumar su adhesión para que esta piedra o sea colocada o este espacio de memoria vuelva a ser instalado? Sí, para lo cual invitamos a toda la población de Bariloche, a todos los vecinos a que participen, particularmente a los artistas que quieran intervenir. Va a haber un micrófono abierto para cualquiera que quiera decir lo suyo. Y bueno, hoy estaba pensándose que posiblemente sea para las 14 horas. Todavía no está confirmado, pero seguramente va a ser en horas tempranas de la tarde para que la gente pueda disfrutar en la tarde de la música y poder expresar sus deseos. Si conseguimos ahí ya la lista de los artistas que van a participar, los horarios y todo eso, se los vamos a pasar con gusto, pero repetir que está abierta la convocatoria para todo aquel que quiera participar, así que muchas gracias. La gobernadora Arabella Carreras inauguró la nueva oficina técnica de la Fábrica de Futuro de la Fundación San José Obrero en Bariloche. Se trata de un espacio donde referentes del polo científico y tecnológico brindarán asistencia, asesoramiento y reforzarán el vínculo con los jóvenes y las jóvenes. El director de la Escuela de Gestión Social Laboral Fábrica de Futuro, Fernando Fernández, explicó por su parte que esta nueva oficina es un espacio que pensamos como un puente entre los jóvenes y el campo tecnológico del país. La educación pública quiere llegar a todos y todas los chicos de todos los sectores sociales, pero resulta que por distintas circunstancias muchos chicos y chicas no pueden tomar eso que les está brindando el Estado, no lo pueden, no se adaptan por alguna circunstancia o tienen alguna carencia que les impide llegar. Entonces ahí volvemos a mirarnos y decir, che, pero ¿qué pasó acá? No era que la educación pública era para todos y todas y estamos dejando un sector muy importante afuera. Entonces empieza de nuevo la reflexión y la búsqueda, y esas búsquedas y sobre todo esas respuestas aparecen muchas veces no desde el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado está todavía luchando por llegar con el sistema. Aparecen de propuestas innovadoras, distintas, y la flexibilidad que tenemos que tener para poder brindar los recursos a esas propuestas. Brindémosles a los estudiantes lo mismo que van a tener los otros estudiantes, porque si no, después cuando salimos a la realidad volvemos a estar desiguales, y lo que queremos es que todos tengan esa oportunidad. Entonces, ¿qué sigue después? Ustedes van a obtener una formación aquí, o van a brindar, o van a participar de una formación, y después estamos generando el empleo que hay que tener, empleos formales, empleos donde podamos proyectar el futuro de nuestras familias. El parque tecnológico tiene que ver con eso, así que a lo que ya inauguramos, hoy veníamos charlando, viene la otra etapa, que es que vamos a construir ahí un complejo educativo, un campus educativo. Entonces de aquí van a poder incorporarse allá, donde va a haber universidades. Ya estamos trabajando con todas las universidades para que estén allí con algo, algún tipo, una carrera adecuada, qué sé, con experiencia en las empresas. Ya hay 70 empresas que están empezando a construir su emplazamiento ahí, para que después tengan trabajo ahí mismo, o en otro lado si quieren. Porque si no, hacer un parque tecnológico no significa que los chicos que están acá lleguen. Hay que construir el puente. Los puentes no están construidos en nuestras sociedades, y hay mucho que trabajar todavía. La Fábrica de Futuro, como ustedes saben, es un lugar de integración a través del trabajo y la educación. ¿Cómo conectamos al campo tecnológico del país con
los jóvenes de los barrios populares que están queriendo mejorar su vida con el trabajo como herramienta reconstructora, ¿no? Y muchas veces nos falta determinado conocimiento, determinada técnica justamente, y decimos, bueno, tenemos un campo tecnológico maravilloso en el país, de los mejores del mundo en relación a la riqueza del país, en donde está el CONICET, la Agencia Innova de Provincia, el INTA, INVAP en Bariloche. ¿Por qué no juntarnos y generar un lugar en donde se encuentren los chicos de los barrios con los científicos y técnicos de los organismos, ¿no? Y yo le digo a los chicos siempre... Paritarias municipal, las condiciones de muchos sectores de trabajos son pésimas. Ese es el título de la primera nota que tendremos en el tercer y último bloque de Muley Zungu. Nos vamos a una breve pausa, ya regresamos. Inicio de espacio publicitario. Umoje Censo 2022, Umoje Ara Yayoporocoabo, Yayocoabo Ñanderogare, Ñanderogaguare, Yayapoba Yayaposevare, Yayocoajanwa, Moopa Ñande Ara Upu, Hayaikobe, Yarecoba Hayaikotevevare, Yaikoajanwa, Baisapa Yayukuputu, Yayoikoajanwa, Coarupi, Amorupi, Cuñaja, Cunaerupi, Oreikoajanwande, Yayoikoapajanwa, Omaheche Papá, Mocoinsu, Mocoinpa, Coin, Yaikoajanwa, Borupañeme, Baesa Pañande Angapugo Ñandive, Baesa Payaiko, Che Papá 2022. En mi casa somos como 40 millones de personas. En algunos rincones hace mucho frío y en otros mucho calor. En mi casa hay montañas, lagos inmensos, ríos, mares y lugares desérticos. Aunque vivimos todos juntos, no venimos del mismo lugar. En mi casa hay maestras, médicas, comerciantes, bomberos y también hay algunos que están esperando que se les dé. Y aunque somos diferentes, en mi casa nos ayudamos, nos entendemos y nos aceptamos. Mi casa es grande porque mi casa es mi país. Reconocernos. Llega el Censo 2022 para saber cuántos somos y cómo vivimos. Censo 2022. Llega el Censo 2022. Llega el momento de reconocernos. Reconocernos por nuestra vivienda, por nuestra familia, por lo que hacemos y por lo que queremos hacer. Reconocernos por donde nacimos, por donde vivimos, por lo que tenemos y por lo que nos falta. Reconocernos por lo que nos une, por ella, por él. Reconocernos por vos. Reconocernos. Llega el Censo 2022 para saber cuántos somos y cómo vivimos. Censo 2022. Fin de espacio publicitario. Estamos aquí en el último bloque de Muley Zungu con más información local. La secretaria general del SOYEM Bariloche manifestó que más allá de la puja salarial que están realizando y el pedido de pase a planta de los trabajadores precarizados, además solicitan una mejora en las condiciones laborales. Remarcó que hay muchas áreas que aún no cuentan con los recursos necesarios, no tienen agua potable, etc. Siendo que en el último tiempo se sumaron puestos políticos innecesarios que cobran más de 150.000 pesos. Va a seguir la mesa de negociación en lo que es la delegación de trabajo, pero vamos a empezar a apurar mucho más los tiempos para poder cumplir con la demanda de los trabajadores. Y hubo una mejora, pero tenemos que tener en cuenta que empezaron con un piso muy bajo de 6.000 pesos para los trabajadores. Ellos sabían que eso iba a ser rechazado inmediatamente por la Asamblea, ¿no es cierto? Tendrían que haber comenzado en principio una negociación con 12.000 y de ahí empezar
a subir, ¿no es cierto? Porque 6.000 pesos hoy no alcanzan para nada, esa es la realidad. Y nosotros siempre hablamos de acercar posiciones, ¿sí? Porque ese es lo que está pidiendo la Asamblea. Tenemos que recordar que en plena pandemia nos habían dado 10.000 pesos el año pasado, después nos dieron 7.000 pesos. Este año lo que hacen es sumar 2.000 pesos más a lo que habían dado el año pasado. Cuando todos sabemos que la inflación superó los números, hoy no alcanza para nada. Un trabajador municipal gana entre 70.000 pesos, 80.000, 90.000 pesos. Tenemos familia numerosa. Recordar también que el mes pasado, por la desactualización de los salarios, hubo muchos compañeros que no pudieron cobrar lo que es las cargas familiares, ¿sí? Y eso por una cuestión administrativa que el municipio no actualiza la resolución municipal con la de ANSES, la de Nación. Ahí nomás nos perjudican continuamente con lo que es el salario. Bueno, decirle a la comunidad que el trabajador siempre ha estado a disposición de los servicios municipales, pero el sindicato hoy necesita recomponer lo que son los salarios. El trabajador merece tener un salario digno por el trabajo que hace, ¿no es cierto? Y en las condiciones que lo hace. Porque muchas de las condiciones de los trabajadores municipales, los que trabajan en servicio especialmente, están pésimas, ¿no es cierto? No le podemos exigir más al trabajador municipal. Y recordar también que este sindicato no solamente está peleando por el tema de los salarios, sino que está denunciando el desvasaje que tiene que ver con lo presupuestario. Hoy vemos que están haciendo contrataciones directas, contrataciones de personal político, y al trabajador le están diciendo que no hay plata y que no pueden recomponer los salarios como lo está pidiendo la Asamblea. Y estamos hablando de 150.000 pesos, 180.000 pesos que están cobrando los puestos políticos. Recordemos que la planta municipal ya tiene estructura, ¿sí? De lo que tiene que ver con la coordinación de personal. Están las divisiones, están las secciones, están los departamentos, las direcciones. No necesitamos más coordinadores de personal, coordinadores de esto, de lo otro. Si contamos con el personal de planta para administrar lo que es el personal interno. Muchísimas gracias por el espacio y bueno, nosotros como sindicato vamos a seguir en estado y alerta para llevar el mandato de la Asamblea y cumplir con lo que hemos dicho siempre. Nosotros estamos para defender al trabajador. Desde el Parlamento del Pueblo Mapuche Tehuelche indicaron que esta semana se reunirán con el Ministerio Público Fiscal a raíz del intento de desalojo de mujeres mapuche, pobladoras de la comunidad Carilafquen, para generar una mesa de diálogo. A su vez denunciaron que en el momento del procedimiento la policía no contaba con la cantidad necesaria de efectivos femeninos y que el defensor no había sido notificada de forma fehaciente. En cuanto a la salud de una de las mujeres, el huerquén Orlando Carriqueo señaló que Natividad lleva un control a través del ingreso de una ambulancia de forma diaria. Bueno, a partir de hoy que tengamos la reunión vamos a ver cuáles son los pasos a seguir. Nosotros estamos entendiendo que tiene que haber una mesa de diálogo o el Ministerio Público Fiscal debe buscar ese camino, si bien hay siempre se escudan con que hay sentencia, la verdad es que cada sentencia legitima un despojo, porque si no se respeta el derecho indígena, eso es lo que esconde todo ese vericueto judicial donde presentaciones y tiempos judiciales terminan determinando el despojo comunitario. Y eso está bien claro que no si se lleva adelante un desalojo, el conflicto no termina ahí, sino que continúa porque la LOF Antual Albornoz tiene otro puesto ahí a 1.000, 2.000 metros, con lo cual la violencia siempre va a ser un elemento que va a tener fuerte implicancia en el territorio, ¿no? Sobre todo porque entendemos cómo han actuado los turcos con la gente, ¿no? Que la han ido corriendo violentamente y ellos no escatiman violencia para hacerse de las tierras. Y eso me parece que a esta altura no se puede permitir.
Con la intervención del CODESI, de la Coordinadora del Parlamento Mapuche, se logró frenar un poco esta suerte de desalojo hasta, más allá de que iba a ser convulsivo, de este procedimiento acelerado, ¿no?, que se pretendía hacer. Acelerado, yo creo que también con algunas circunstancias irregulares, no había mucho personal femenino, no estaba la Dirección de Derechos Humanos, el defensor no había sido notificado fehacientemente, bueno, un montón de situaciones que hacen al procedimiento. Sin embargo, digo, en la resolución seguramente no va a ser tan fácil, pero sí me parece que buscar el camino de diálogo es necesario. La LOF Antoal Albornoz venía ya sin posibilidad de ingreso al territorio libre, sino que estaba restringido el paso y ahora está más cercado el territorio. La casa donde está viviendo Natividad, que está teniendo sí control de su salud todos los días, entra una ambulancia, le toma la presión, le mira sus heridas y también ha tenido ingreso de alimento y abrigo. No es una situación muy compleja por la presión que significa, porque entendemos que es inhumano que padezca esto y por eso buscamos una solución al respecto. Y me parece que respetar los tiempos procesales sin el desalojo es necesario, porque hay varias cuestiones que están sin resolver y que son fundamentalmente cuestiones de fondo. Hacemos un recorrido por el mundo de la cultura. A partir del 1 de abril y durante todo el mes se podrá disfrutar en el hall central de la Escuela de Arte Municipal La Llave las muestras de los artistas Cristian Botana, Ariel Cañumil y Mara Lavandeira, que presenta una serie de pinturas Los Animales Totem. Cristian Botana y Ariel Cañumil tienen en común haber transitado por varios talleres de la Escuela de La Llave, buceando a través de paletas coloridas cercanas al pop. En el caso de Ariel y Cristian, muestran una serie de pinturas gestuales y expresionistas. Bueno, sí, seguimos con nuestro ciclo de artistas locales. Ofrecemos el hall de la escuela para que artistas locales muestren sus obras. Esta es una convocatoria pública que se hace a fines del año pasado y lo coordina la profe Viviana Sieva. Y es importante destacar que todos los artistas tienen su lugar acá. No es que se hace una selección o un concurso, sino que simplemente se reciben todas las propuestas y con algún criterio artístico que Viviana define, se van organizando las muestras. Entonces ahora inauguramos el viernes la muestra del mes de abril, donde participan Cristian Botana, Mara Lavandeira y Ariel Cañumil. Y es interesante saber que, por ejemplo, Ariel es un exalumno de La Llave, por ejemplo, entonces empezamos a abrir las puertas también para las segundas generaciones que han aprendido, quizás que han tenido alguna experiencia artística en su niñez o en su adolescencia y ahora empiezan a usar este espacio para mostrar lo que producen. Así que para nosotros es un espacio muy importante, es un espacio público, gratuito, de difusión del arte. Cada uno tiene su estilo. Los que tenemos acá atrás son los de Cristian Botana. Después está Mara, que tiene toda una serie de retratos, podríamos decir, de animales totémicos. Esta es toda su muestra. Y después está Ariel, que tiene unas propuestas así como muy coloridas y que él dice que empezó a pintar cuando deseaba tener remeras de algunos de sus grupos de rock o de algunos con algún toque artístico y no las podía comprar, entonces empezó a dibujarlas y bueno, y a partir de ahí pasó al papel y están esas obras que están muy interesantes también. Se sostiene durante todo abril. Después en mayo vamos a tener una muestra de croquis de casas antiguas de Bariloche en homenaje también al aniversario de la ciudad, pero las muestras se mantienen durante todo el mes y se pueden visitar entre las 9 y las 18 seguro y un poquito más tarde también porque generalmente estamos hasta más tarde en la escuela. La Llave siempre está abierta para responder inquietudes de los artistas locales o de la comunidad y bueno, y ahí vamos dando respuesta en la medida de nuestras posibilidades. Para participar de este ciclo se hizo una convocatoria a fines del año pasado y los artistas ya están, digamos, como reunidos y convocados y organizados de alguna manera con algún criterio artístico para participar a lo largo del año, pero siempre son bienvenidas las consultas y las propuestas. La Escuela de Arte La Llave, ofrece no solo sus instalaciones, sino también su asesoramiento. Entonces, cada vez que se cuelga la muestra, está Viviana, digamos, para definir de qué modo y
bueno, le da todo el criterio artístico y estético que se necesita. Así que eso también es algo para destacar. Digamos, la llave no solo ofrece sus instalaciones, sino que también ofrece su recurso humano para, digamos, fomentar el acceso a la cultura y el consumo de bienes culturales. Ahí pasaba toda la información, así que queda toda la comunidad invitada a pasar por allí, por la Escuela Municipal de Arte de La Llave, y disfrutar de esta muestra artística. Pasamos a otra información. Los legisladores Claudia Contreras y Juan Pablo Moena, de Juntos Somos Río Negro, presentaron un proyecto para declarar ciudadano ilustre de la provincia de Río Negro a Juan Carlos Bertino, profesor, formador de deportistas y destacado dirigente de vóley a nivel provincial. En la iniciativa presentada ante la legislatura rionegrina, los autores consignaron que a lo largo de los 47 años de dedicación plena al deporte, Juan Carlos fue protagonista de innumerables campeonatos locales y provinciales y estuvo a cargo de la organización de muchos de ellos. Bueno, nosotros hemos presentado con el legislador Juan Pablo Moena este proyecto de ley que lo que pretende es poder declarar de ciudadano ilustre al profe Juan Carlos Bertino, un hombre histórico en el deporte, no solamente local, sino también provincial, que se ha iniciado en todo lo que tiene que ver con el deporte del básquet o de las carreras, pero que hoy se lo reconoce por lo que ha hecho en el vóley, no solo en el vóley local, sino también regional. Y nos parece que esa trayectoria es destacada, que hay que destacarla, y que aprovechando, digamos, que nosotros somos legisladores, tener esta oportunidad nos parece sumamente importante. Alguien que más allá de que llegó a Bariloche cuando tenía 10 años, lo consideramos barilochense y realmente ha hecho muchísimo por el deporte. Ha impactado un deporte, no solo ha formado a deportistas que son profesionales hoy, sino a aquellos que también hemos pasado siendo alumnas de él, sino que también ha inculcado el deporte desde el lado no solo recreativo, sino también en lo que tiene que ver con la disciplina, con la responsabilidad, con el compromiso. Me parece que esos son valores que después se trascienden a las personas, y me parece que eso es lo que es importante destacar con él. Bueno, mirá, nosotros tenemos la suerte hoy de estar en la Cámara, estar como legisladores, pero también fuimos alumnos de él. Con lo cual, si hay algo que nosotros por ahí nos queda como recuerdo, es la responsabilidad con la que se llevaba adelante las prácticas, ¿no? El horario, la responsabilidad, el compromiso, el trabajar en equipo, el prestar atención. Todos estos valores que, como bien decía recién Claudia, son sumamente importantes, sobre todo en las edades formativas, para que los chicos después en la vida cotidiana también se puedan desenvolver en la trama y en la comunidad social. Lo que hoy vemos de Juan Carlos es que todavía sigue en actividad. En su momento, en el año 74, se llevó adelante el primer provincial de vóley en la provincia de Río Negro, en donde Bariloche salió campeón en la rama femenina y masculina, y ya en el 75 él se hizo cargo de la selección femenina, se lo ofrecieron a él. Ha tenido innumerables de logros en las selecciones, pero hoy, después de 47 años de trayectoria formativa y profesional, sigue dando clases en las edades infantiles y preinfantiles, con lo cual es muy importante destacar esto y todo el reconocimiento que ha tenido, no solamente en Bariloche, en la provincia, en la zona, sino a nivel internacional. En el año 2014, 2016, 2018 se llevaron adelante acá grandes eventos internacionales como son los sudamericanos, y él ha estado al frente de la organización, pero también ha estado en el año 1979 cuando se llevó adelante un amistoso entre la selección de Corea y Argentina, y estuvo al frente de la organización. La verdad es que para nosotros es un orgullo poder estar hoy reconociéndolo y declararlo ciudadano ilustre. Seguramente en la próxima sesión, con los 2/3 de los legisladores, se va a estar llevando adelante este proyecto de ley. Pero destacar esto, ¿no? Lo que ha sido lo importante y de la forma que ha impactado, digamos, en el entramado social, en los deportistas, pero sobre todo en el ser humano de todos los que de alguna manera nos tocó a nosotros vivirlo, digamos, como entrenador, profesor, formador. Él es árbitro, es dirigente, es entrenador,
Y bueno, y además está escribiendo un libro y en el Bariloche Volley Club, en el club, se le ha puesto el nombre de profesor Juan Carlos Bertino, pero además, bueno, desde la FEBA se le han hecho reconocimientos como maestro de honor y demás. Si tenemos que decir todas las cosas que de alguna manera llevó adelante, no terminaríamos porque tiene un bibliorato de currículum. Momentos de dar paso a las farmacias de turno que corresponden a este día lunes 4 de abril. Patagónica en Diagonal Capraro 1050, de Miguel en 1330, de Tina en Bustillo kilómetro 12,5 que está abierta hasta las 23 horas. Repetimos las farmacias de turno para el día de hoy, lunes 4 de abril. Patagónica en Diagonal Capraro 1050, de Miguel en 1330 y de Tina en el kilómetro 12,5 de Bustillo que está abierta hasta las 23 horas. Así terminamos el informativo del día de hoy, que corresponde a las 19 horas aquí por Walkington TV. Los vamos a dejar en la programación. Nos reencontraremos mañana a partir de las 13 con más Muley Zungu. Que tengan todos una muy buena jornada. Memoria Compu Lamuen, Compuche, Capeucayal.